Buenas tardes, vamos a ver hoy bienvenidos a una serie de vídeos que van a hacer referencia al modelo de Leontief y vamos a hacer también referencia en vídeos posteriores al modelo teórico de SRAFA, que bueno, lo que tratan de abordar son los problemas de la economía clásica tal como lo planteaban los clásicos desde Adam Smith, David Ricardo y Marx. Son modelos que intentan formalizar el pensamiento clásico y la visión de la economía capitalista que ellos tenían. Bien, vamos a empezar por el modelo de Leontief. El modelo de Leontief es un modelo de relaciones intersectoriales, en donde cada uno de los sectores va a necesitar para producir su propio bien del resto de los bienes, del resto de las mercancías, del resto de los sectores. Es decir, si hay tres mercancías, el sector 1 va a necesitar de la propia mercancía 1, de la propia mercancía 2 y de la propia mercancía 3. Y así sucesivamente. Bien, y va a tener también unos requerimientos de trabajo. Va a tener unos requerimientos de trabajo. Bien, vamos a plantear el modelo y lo vamos a ver con un ejemplo. Un ejemplo y luego lo generalizaremos. Vamos a suponer que tenemos tres sectores en la economía. Tres sectores en la economía. Entonces vamos a poner aquí sector 1, sector 2, sector 3. Entonces aquí vamos a poner sector 1, sector 2, sector 3. Y vamos a analizar las filas. Bien, vamos a suponer que el sector 1, por columna, necesita del propio sector 1 25 unidades para producir. Bien 1. ¿De acuerdo? El sector 2 necesita del sector 1, por ejemplo, 10 unidades del bien 1 para producir bien 2. Y el sector 3 necesita del sector 1, necesita, por ejemplo, 6 unidades para producir bien 3. ¿De acuerdo? Lo mismo lo podemos ver para la segunda fila. Por ejemplo, si aquí ponemos un 8, lo que decimos es que el sector 1 necesita 8 unidades de bien 2 para producir bien 1. Si aquí ponemos un 12, significa que el sector 2 necesita 12 unidades del bien 2 para producir bien 2. Y si ponemos aquí un 2, significa que el sector 3 necesita 2 unidades de mercancía del bien 2 para producir unidades del sector 3. Por ejemplo, la tercera fila, ponemos 2, por ejemplo, significa que el sector 1 necesita 2 unidades del bien 3. Si ponemos aquí 1, significa que el sector 2 necesita una unidad del bien 3. Y si ponemos aquí 4, significa que el sector 3 necesita 4 unidades del sector 3, del propio sector, para producir bien, el bien 3. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que por filas esto es homogéneo. Estos son unidades del bien 1, estos son unidades del bien 1, estos son unidades del bien 1. 25 son unidades del bien 1 que necesita el bien 1 para producir bien 1. 10 son 10 unidades del bien 1 que necesita este sector 2 para producir unidades del sector 2. Y 6 son 6 unidades del sector 1 que necesita el sector 3 para producir unidades del sector 3. Y así sucesivamente. O sea que por filas tendríamos la suma sería homogénea. La primera fila sería de bien 1, la segunda fila sería de bien 2 y la tercera fila sería de bien 3. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, estas son las necesidades que cada sector tiene del resto de los sectores para producir. Bien. Por otro lado, lo que podemos tener una demanda final, que la ponemos aquí en columna. Una demanda final.
Es decir, hay bienes que se producen, que no van a reingresarse en el proceso productivo, sino que lo utilizan los consumidores finales como consumo final. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que solamente hay que los consumidores finales son los únicos actores que hay en la demanda final. Por ejemplo, los consumidores finales pueden demandar 8 unidades de bien final, ya de bien 1. ¿De acuerdo? Pueden demandar 7 unidades del bien 2 y pueden demandar 12 unidades de bien 2, de bien 3 para su demanda final. Con lo cual, lo que tenemos es que la producción total de cada uno de los bienes, ¿cuánto va a ser? Bien, pues lo que se necesita son los requerimientos intermedios por filas, sumando las filas, más la demanda final. ¿De acuerdo? Más la demanda final. Entonces, si hacemos la suma, lo que tenemos es que la producción total es de 49. Se necesitan 25 más 10, 35, más 6, 41 de bien 1 para producir el resto de las mercancías, sector 1, sector 2, sector 3, y luego hay una demanda final de 8 unidades, con lo cual tenemos una producción de 49 unidades físicas de bien 1. Aquí si sumamos, esto tenemos 29 unidades de bien 2 que se necesitan producir y tenemos por otro lado 19 unidades de bien 3. Podemos poner aquí la demanda intermedia si queréis. Demanda intermedia son la producción de bienes que se utilizan en el proceso productivo. Sería la suma de estas columnas. Entonces tenemos 25 más 10, 35, más 6, 35, más 6, 41. Que 41 más 8 son las 49 de la producción total. Aquí tenemos 8 más 12, 20 y 2, 22. Estas son la demanda intermedia de 2, que más las 7 unidades que van al consumidor final son 29 unidades. Y 2 más 1, 3, más 4, 7. 7 unidades del bien 3 que se utilizan en el proceso productivo, que se incorporan al proceso productivo, y luego hay una demanda final de 12 unidades, son 19 unidades de bien 2. Muy bien. Muy bien. Por otro lado, aunque esto luego lo vamos a dejar aparcado de momento, luego lo veremos más adelante. Por otro lado, podemos aquí poner el trabajo necesario de cada uno de los sectores, porque por columna es el sector. Por columna lo podemos ver como el sector 1 necesita 25 unidades del sector 1, 8 unidades del bien 2, 2 unidades del bien 3. Bien, pues ahora añadimos una fila que para producir las unidades correspondientes se necesitan 10 unidades de factor trabajo. El sector 2 necesita 10 unidades del bien 1, 12 unidades del bien 2, 1 unidad del bien 3 y vamos a suponer, son datos del problema, que tenemos 3 unidades, se necesitan 3 unidades del factor trabajo. Y el sector 3, lo mismo, necesita 6 del 1, 2 del 2 y 4 del 3 y vamos a suponer que necesita 5 unidades de factor trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues por columnas podríamos ver que con 25 unidades de 1, de bien 1, con 8 unidades de bien 2, con 2 unidades de bien 3 y con 10 unidades de trabajo, el sector 1 produce 49 unidades. El sector 2 con 10 unidades de bien 1,
con 12 unidades de bien 2, con una unidad de bien 3 y con 3 unidades de trabajo, es capaz de producir 29 unidades de producción. Y con el bien 3, igualmente. Bien, ahora vamos a definir una matriz, la matriz que es la matriz de transacciones que tendríamos. Vamos a definir la matriz de transacciones que la vamos a definir como Z y que no va a ser más que 25, esta matriz. 25, 10, 6, 8, 12, 2, 2, 1, 4. Bien, ahora vamos a definir una matriz de requerimientos unitarios. Es decir, vamos a multiplicar vamos a dividir cada columna de la matriz Z por la producción total del sector correspondiente. La matriz 1 vamos a dividir toda la columna entre 49, la columna 2 lo vamos a dividir entre 29 y la columna 3 lo vamos a dividir entre 19. Entonces, 25 entre 49. Ahora vamos a interpretar el asunto. 8 entre 49 y 2 entre 49. La segunda columna, 10 entre 29, 12 entre 29 y 1 entre 29. Y la última columna, 6 entre 19, 2 entre 19 y 4 entre 19. ¿De acuerdo? Podemos verlo. Si hacemos los cocientes salen muchos decimales. Lo que tenemos es, bueno, 0,51, 0,34, 0,31. Luego lo ponemos mejor. 0,16, 0,41, 0,10. Hay más decimales. Vamos a trabajar con los cocientes. 0,04, pero bueno, vamos a ponerlo de momento. 0,03 y 0,21. Bien, ¿cuál es la interpretación de esto? ¿Cuál es la interpretación de esto? Por columnas, el sector 1 necesita, para producir una unidad de producción total, estas 49, necesita 0,51 unidades de bien 1, 0,16 de bien 2 y 0,04 de bien 3. Son los requerimientos técnicos que necesita el sector 1. El sector 2, por columnas, para producir una unidad de las 29 unidades de producción que produce, necesita, para producir una unidad, son requerimientos unitarios del resto de los bienes. Necesita 0,34 de bien 1, 0,41 del bien 2 y 0,03 del bien 3. Y el sector 3 necesita 0,31 del bien 1, 0,10 del bien 2 y 0,21 del bien 3 para producir una unidad de producción total. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que nos planteamos, el problema que se plantea es, dada la matriz, esta matriz la vamos a llamar la matriz A, que es la matriz de requerimientos unitarios. Requerimientos unitarios. ¿De acuerdo? Entonces, dada la matriz Z, por tanto, dada la matriz A, nos dan la matriz Z y por tanto tenemos la matriz A, y dado un vector de demanda final,
de demanda final, que lo podemos llamar de demanda final, lo podemos llamar I, ¿vale? Que en nuestro caso, nuestro vector de demanda final es 41, perdón, 8, el vector de demanda final es 8, 8, 7 y 12, ¿vale? En nuestro caso. Entonces, se plantea el siguiente problema. Dada la matriz Z, A, realmente, ya, dada la matriz A, y dada la matriz de demanda final, el vector de demanda final I, el problema es, lo que se pide es calcular la producción o el vector de producción total de los tres bienes. Fijaos, si llamamos A a la matriz A, que ya lo hemos dicho, llamamos X al vector de producción total, que es el que tenemos que hallar. Aquí en este ejemplo ya lo sabemos, pero lo vamos a calcular. Vector de producción total, es decir, X va a ser X1, X2, X3. Va a ser la producción total de cada uno de los bienes. Bien, pues se va a plantear el siguiente sistema. Es decir, dada el vector de producción, dada la matriz A y dada un vector de demanda final, yo lo que quiero calcular es cuánto tiene que producir la economía para que la economía siga funcionando y para que haya y para que abastezcamos la producción total. Bien, esto se plantea como una ecuación matricial. Esto se va a plantear como una ecuación matricial. Si ponemos aquí X, el vector X va a ser igual a A por X. Fijaos, en principio, más algo. Ya veremos lo que es ese algo. Pero tenemos aquí que la producción de X va a ser igual a A por X. Es decir, si tenemos los requerimientos técnicos y multiplicamos A por X, lo que vamos a tener es 0,51 por lo que produzcamos de X1, más 0,34 por lo que produzcamos de X sub 2, más 0,31 por lo que produzcamos de X sub 3. Es decir, vamos a hacerlo aquí. Si tenemos X, va a ser X1, X2, X3, va a ser igual a 0,51, 0,34, 0,31, 0,16, 0,41, 0,10, 0,04. Luego lo vamos a ver en un Excel, pero bueno, 0,03, 0,21. Ponemos aquí X1, X2, X3. Claro, estas son las producciones totales. Si solamente hacemos esto, aquí lo que tendríamos sería 0,51 por lo que tengo que producir de X1. 0,51 que es lo que se gasta en la producción para producir una unidad de X1 por lo que en el sector 1 por lo que se produce de X1 más 0,34 los requerimientos del bien 2 por unidad de producción de X2 multiplicado por X2 serían los requerimientos del bien 1 más 0,31 son los requerimientos unitarios del bien 1 para producir una unidad de bien 3
multiplicado por el número de unidades de bien 3, aquí tendríamos, esto sería todo producción de bien 1. Y así sucesivamente. En la siguiente columna del vector sería x2 y la siguiente columna sería x3. ¿De acuerdo? O sea que lo que yo tengo que producir tiene que ser necesariamente la multiplicación matricial de A por x1, porque esta multiplicación va a generar precisamente el vector de producción. ¿De acuerdo? Bien, o sea que serían las necesidades de x1, lo que necesito de producción. De x1, de x2 y de x3. Bien, y además, ¿y este algo qué va a ser? Pues este algo directamente va a ser la demanda final. A por X me va a decir los requerimientos para cada una de las industrias como bien intermedio de X1, de X2, de X3, y además se necesita un excedente para el consumo final. Y el excedente para el consumo final va a ser ese algo que es la demanda intermedia, la demanda final, perdón, la demanda final que hemos llamado hoy. Luego podemos tener que nuestro sistema de ecuaciones, nuestra ecuación matricial, va a ser la siguiente. X va a ser igual a A por X más este algo que va a ser la demanda final que nos dará el ejercicio. Bien, X que es un vector de n-1 filas por una columna. A es una matriz de n-1 por n-1. Es una matriz cuadrada de n-1 filas por n-1 columnas. E I es un vector de demanda final de n-1 por 1. ¿Vale? Aquí la multiplicación de matrices, el número de columnas n-1 es igual al número de filas. Luego lo tenemos aquí, x sería por x más y. n-1, número de columnas, es igual al número de filas. Luego lo tenemos, aquí nos daría un vector de n-1 por 1 más las demandas finales, tenemos el vector. Bien, esta es la ecuación. Conocemos A y conocemos Y. Nuestra incógnita es X. Bien, pues aquí lo que hay que hacer es despejar de esta ecuación matricial. Si pasamos para el primer miembro todo lo que esté en X, X menos AX igual a Y. Esto lo podemos poner como X por Y, siendo Y la matriz identidad, menos A. No, vamos a hacerlo bien porque esto no es correcto. Ahora. Esto va a ser Y menos A por X. ¿De acuerdo? Aquí, sacando factor común, tendríamos, si esto fueran numeritos, si esto fueran números, no fueran vectores, si tengo aquí X menos AX, esto lo puedo poner como, saco factor común, 1 menos A por X, ¿no? Si son números. Bien, aquí como son matrices, este 1 se nos convierte en la matriz identidad. ¿De acuerdo? En la matriz identidad. La matriz identidad, como sabéis, es una matriz de 3×3, es una matriz rellena de ceros, excepto en la diagonal principal, que todos los elementos son iguales a 1. ¿De acuerdo? Y es igual, en nuestro caso, sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Bueno, y esto es igual ahí. Tenemos que X, ahora premultiplicando, multiplicando ambos miembros por la inversa por I a menos 1, tendríamos que X y A menos 1 por I menos A
sería la identidad por x es x, sería y menos a elevado a menos 1 por y. Entonces, si nos dan, esta sería la solución, si nos dan a los requerimientos técnicos, nos dan el nivel de demanda final, automáticamente mediante este modelo somos capaces de calcular x. ¿De acuerdo? Bien, aquí para que tenga sentido económico, claro, x tiene que ser positivo o nulo. Es decir, en general positivo, es decir, tendremos que tener producción de al menos un bien positivo. En general necesitamos producción de todos los bienes positiva, no negativa. ¿De acuerdo? No negativa. Bien, partimos de una matriz A que es positiva, no definida positiva, sino positiva, que todos sus elementos son mayores o iguales que 0. ¿De acuerdo? O una matriz no negativa. Bueno, eso son descripciones matemáticas. Para nosotros partimos de una matriz positiva. Bien, Bien, para que, claro, y es positivo, todos los elementos positivos, para que i menos a elevado a menos 1 sea positiva, hay un teorema que lo que nos dice es, hay un teorema que nos asegura que i a la menos 1 sea positivo, sea positiva. ¿Y qué es lo que dice el teorema? Que para que esto sea positivo, para que i a menos 1, i menos a elevado a menos 1 sea positivo, el autovalor de la matriz A ha de ser menor que la unidad. En este caso. En general, menor que la unidad, porque aquí es como si hubiera un 1. ¿De acuerdo? En general, para una matriz positiva A, en general, no para el modelo de Leontief, sino en general, lo que nos dice el teorema es que un valor mu por i menos a elevado a menos 1 será siempre positivo, todos sus elementos serán positivos o 0, algún elemento 0, si mu, este parámetro, es mayor que el autovalor máximo de la matriz A. Bien, en nuestro caso, mu es 1, entonces el autovalor máximo de A necesariamente tiene que ser inferior a la unidad, en nuestro caso. Bien, eso lo vamos a ver en vídeos posteriores exactamente sus implicaciones. ¿De acuerdo? Pero aquí lo que tenemos es que aseguramos mediante este teorema que i menos a, la inversa de i menos a es positiva y por tanto x son todos positivos. Bien, vamos a ver este mismo ejemplo en un Excel, pero como este vídeo ya es largo, lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Vamos a hallar la solución de este problema y hablaremos de algo más y vamos a ver cómo se puede hacer en Excel de una forma de una forma adecuada, que nos enteremos. Muy bien, pues eso es todo y hasta el próximo vídeo.